Ok. Entonces, continuemos. Su compañera nos decía de que no había quedado muy en claro el proceso de cómo pasamos de la estructuración a la colocación. Recuerden que cuando nosotros nos encontramos ante una emisión de deuda, básicamente lo que estamos haciendo es ofertar nuestro producto, que es este bono, a los inversionistas, ¿no? De manera directa. Y para eso contamos con agentes especializados que nos ayudan en esta labor. Uno de ellos es el estructurador. Ellos se encargan de estructurar la deuda, de definir cuál va a ser el proceso de amortización, cuál va a ser el plazo, ¿no? ¿Qué debería ser lo que se subaste? Si se subasta la tasa cupón, si se subasta el precio de colocación. Ellos nos van a indicar incluso cuál podría ser la tasa cupón teórica o el precio de colocación teórico. En el caso de esta práctica dirigida, el estructurador está definiendo cuál es la tasa cupón teórica, ¿no? Y esto le va a servir al emisor ¿para qué? Para saber más o menos qué es lo que va a estar pidiendo el inversionista como retorno. Y esto es importante porque los inversionistas se pueden coludir y pueden ponerse de acuerdo y exigirme mayor rendimiento del que el mercado estipula, ¿no? Porque en realidad mi cálculo se está basando para esta tasa cupón teórica y el cálculo de los inversionistas en general y del emisor se va a basar pues en los resultados que viene obteniendo el mercado, ¿no? Y eso lo vamos a ver con la estructura temporal de tasas de interés y lo que se va a encargar el estructurador básicamente es de definir, ¿no? La tasa cupón, ¿no? Tasa cupón o el precio de colocación teóricos, ¿no? Ese es el principal labor del estructurador, definir cuál va a ser la estructura del bono. Y esta estructura del bono pues tiene su esquema de amortización, su esquema de pagos, y eso va a aterrizar en la tasa cupón o precio de colocación teórico, que le va a servir al emisor. Recuerden que esto de acá corresponde al emisor, ¿no? Porque al inversionista lo único que le preocupa es el desembolso que va a realizar y los pagos futuros que va a recibir. Hasta este punto, ¿no? Hasta este punto de aquí, el inversionista no tiene mayor participación porque esto lo hace el emisor de manera interna. Entonces, una vez que ya se definió la estructuración, ¿cuál va a ser el tipo de subasta? Si se va a subastar precio, se va a subastar tasa, nos contactamos con el colocador. Y el colocador, el que se va a encargar de dirigir la subasta. Él se va a encargar de convocar a los inversionistas institucionales, ellos van a realizar la subasta y van a realizar la adjudicación de los bonos, ¿no? Entonces, el trabajo del colocador, ¿no? Valga la redundancia, es colocar, ¿no? Si gustan, utilicen la palabra adjudicar, ¿no? En realidad utilicemos la palabra adjudicar. Adjudicar la tenencia, vamos a ponerlo así. La tenencia de los bonos. El colocador lo que va a hacer es eso. Va a ser subastar los bonos de acuerdo a la demanda ofrecida por los inversionistas institucionales, ¿no? Normalmente esto se hace a través de una subasta holandesa. Subasta holandesa. Entonces, una vez que ya están adjudicados los bonos, obviamente, ¿no? Una vez que ya están adjudicados los bonos, obviamente el inversionista paga inicialmente, compra los bonos y luego recibe flujos futuros. Pero esto lo hace a raíz de aquí recién, una vez que ya se colocaron los bonos. La tarea previa corresponde al emisor. Entonces, la pregunta de su compañero es interesante porque nos dice cuál es la relación que hay entre este cálculo de tasa cupón teórica o precio de colocación teórico entre
la subasta? ¿Cómo llegamos de este cálculo teórico a la subasta? Recuerden, chicos, que para todo en esta vida, siempre nosotros partimos de ciertos conceptos, y más en las finanzas. En las finanzas partimos de muchos supuestos teóricos, y estos supuestos teóricos lo que buscan es anticiparse a la realidad y poder predecirla. Entonces, cuando se lleve a cabo la colocación, esta colocación debiera tener un valor muy cercano a este cálculo teórico. ¿Por qué? Porque este cálculo teórico se basa en información del mercado. Entonces, básicamente, en la colocación nos sirve el trabajo previo del estructurador para saber si la subasta o dentro de la subasta hay alguna colusión de los inversionistas. Por eso es que se hace el cálculo de la tasa cupón teórica, para que dentro de la subasta se evite la colusión. Este cálculo teórico me va a servir a mí como referencia para saber cuál podría ser la tasa de corte de la subasta. Entonces, esa información le sirve al colocador, y obviamente el colocador está trabajando para el emisor porque el emisor lo está contratando, le sirve al colocador para saber si la subasta se está dando en condiciones normales o ha habido por algún motivo alguna colusión, el cual es un acto ilícito, y en caso se detecte eso, se declara desierta la subasta. Entonces, este cálculo teórico sirve de mucho. ¿Para qué más sirve este cálculo teórico? Me va a servir a mí como emisor para saber cuáles podrían ser mis costos futuros, es decir, cuál podría ser mi costo efectivo anual de la emisión, de manera teórica, porque al final la tasa cupón de corte se va a definir en la subasta. ¿Ok, chicos? Entonces, quiero saber, Lorena, si quedó claro este aspecto y ya si se hizo la relación que hay entre la estructuración y la colocación. Ya está bien, gracias. Ok, perfecto. Muy buena pregunta, porque no vamos a poder nosotros entender por qué es que hacemos algo si es que no sabemos en qué se utiliza. Y en este caso se está determinando la tasa cupón teórica para que el emisor pueda tener una idea de cómo podría llevarse a cabo la subasta. Porque al final la subasta, para fines prácticos, es el resultado y va a ser la tasa que va a tener que pagar el emisor. Teóricamente calculó una, pero en la subasta se va a definir otra. Pero no tiene por qué variar tanto. Es decir, ya sabemos nosotros que en la teoría se trabajan ciertos modelos, pero en la práctica a veces al 100% no coinciden. Sin embargo, debieran estar muy cercanos, no debieran tener una diferencia tan grande. Es por eso que se trabaja este modelo para calcular la tasa cupón teórica. Entonces, es así que se realiza la colocación y se va definiendo cuáles son primero los inversionistas institucionales. Como les había dicho, en este tipo de emisiones privadas participan únicamente los inversionistas institucionales, ¿no? Que son las AFPs, que son las aseguradoras, fondos mutuos o algunos fondos privados, ¿no? Y ellos ofertan la cantidad de bonos que quieren y cuál es la tasa cupón que van a exigirle al emisor. Entonces, ¿cómo funciona la subasta holandesa? Es decir, ¿cuáles son los pasos que sigue el colocador? Primero que nada, obviamente el colocador recibe en sobre cerrado las propuestas de los inversionistas institucionales, y lo que hace el colocador es ir seleccionando, no por orden de llegada ni por orden de entrega, sino por qué orden, chicos. ¿Qué orden se les ocurriría que debiera tomar el colocador, ¿no? Para poder establecer quiénes se van a adjudicar los bonos? Para comenzar y para poder responder esto, ¿qué creen ustedes que le convenga al emisor? Que la tasa sea menor. O sea, Que la ganar. tasa sea menor. Efectivamente, muy buena respuesta. Le conviene al emisor que la tasa sea menor porque va a pagar menos interés. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica que va a guiar la subasta? Que el colocador va a elegir de menor a mayor tasa. Es decir, se le va a dar prioridad a aquellos que exigen menor tasa
de retorno, es decir, a los que exigen menos tasa cupón. Por ende, se inicia eligiendo a los que exigen menos tasa. ¿Ok? Pregunta, ¿qué pasaría si la subasta fuera de precios? ¿Cómo sería el orden? ¿Qué le convendría a la empresa? Al emisor. ¿Sí, más alto? Elegir del más alto, pues, ¿por qué? Porque si fuera, si el precio a pagar por el bono fuera lo que se está subastando, ¿qué le conviene al emisor? ¿Que el inversionista pague más o pague menos? Que pague más. Pague más. Entonces, en una subasta de precios, se comienza del precio más alto al precio más bajo. Y en una subasta de tasas, se comienza de la tasa más baja a la tasa más alta. ¿Por qué de la tasa más baja? Obviamente porque al emisor le conviene pagar menos interés. Por eso se comienza de la tasa más baja. Entonces, el orden que se ha establecido es de acuerdo a las tasas. Va de menor a mayor. Y recuerden lo siguiente, los bonos que se están emitiendo son 20.000. Chicos, estos valores son importantes. Cuando el colocador, y acá entra a tallar mucho el trabajo que hace él, cuando el colocador define cuáles son las pautas que va a seguir la subasta, obviamente esto se ha hecho en función con la coordinación que ha habido con la empresa, con el emisor, y esta coordinación también se ha hecho pues, con el estructurador, porque él ha sido el que ha estructurado el tipo de financiamiento, el que ha definido cuánto es lo que necesita la empresa. Entonces, para este caso, el total de la emisión son 20 millones, el valor nominal son $1.000 y el número total de bonos a emitir son 20.000. Simplemente se divide el monto total de la emisión entre el valor nominal y eso me da el número de bonos a emitir. Por ende, esta subasta va a cerrar cuando se alcancen estos 20.000 bonos. Entonces, se inicia pues con un proponente particular, ¿no? Este está pidiendo tasa de 7.5 y pide 500 bonos. Se adjudican los 500 bonos, luego sigue el BBVA, que pide 3.000 bonos a 7.55 y ya se van acumulando 3.500, porque el BBVA ha pedido 3.000. Luego sigue Scotia Fondos, luego sigue FP Horizonte, luego sigue Credifondo y luego seguimos nosotros, que pedimos 2.000 bonos a una tasa de 7.69 y ya se han ido acumulando la adjudicación de 11.800 bonos. Tenemos RIMAX Seguros, Prima FP y Profuturo. Y vean un momento, cuando hemos llegado a Prima FP, ya hay 18.800 bonos adjudicados. Y únicamente quedan pendientes por adjudicar 1.200. El siguiente turno es de Profuturo AFP, pero si ustedes se dan cuenta, Profuturo AFP, ¿cuántos bonos está pidiendo, chicos? Chicos, ¿cuántos bonos pide Profuturo AFP? 2.000. 2.000, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros nos quedan solo 1.200 bonos por adjudicar. ¿Qué creen que va a pasar en este caso? Chicos, ¿qué creen que va a pasar en este caso? Solo se le da los 1.200 para llegar a los 20.000 bonos. Tienes Muy que hablar bien. con, claro, tienes que hablar con, hacer una renegociación. Y va a depender. Depende, claro, hay más negociación ahí. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? A ver, más Por- que una negociación, al momento de realizar la subasta, la negociación se da antes. Es decir, antes de realizar la subasta se establecen ciertas condiciones. Y dentro de esas condiciones se indica lo siguiente. Una de ellas es, en caso la demanda de bonos, ¿no?, del último en ser adjudicado sea mayor a los bonos que se tienen para ofrecer, únicamente se entregarán los bonos por ofrecer. ¿Qué quiere decir esta pequeña condición? Que todos estos inversionistas, si piden más de lo que hay para ofrecer, únicamente van a obtener lo que se está ofreciendo. Y al momento de entregar su propuesta, ellos están aceptando esa condición. Porque si no la aceptan, no participan.
Esa es una condición. ¿Podría haber otra condición? La condición podría ser ok, el último que haga llegar al tope se va a hacer la excepción y no se va a entregar únicamente lo que queda pendiente, sino también se va a entregar lo que ha pedido. Es decir, podría ser que a Profuturo se le hayan entregado los 2.000, con los cuales se hayan colocado 20.000 con 800 bonos. Esas condiciones se tienen que decir previamente. Es decir, esa negociación previa la va a hacer, como dice su compañero, o sea, hay una negociación y la negociación es entre el colocador, el emisor y obviamente el estructurador tiene que ver, porque el estructurador, si su participación bien fue antes, él ya dejó las pautas claras que se tienen que considerar para la colocación. Entonces va a depender de cuáles han sido las condiciones iniciales al momento de realizar la subasta. Por lo general, este ejemplo que yo les pongo aquí no ocurre. Normalmente se trabaja así. Sin embargo, podría darse el caso que les venga una práctica donde les digan, en caso de tratarse del último inversionista que esté pidiendo, se le va a dar la totalidad de bonos que él está demandando. Si fuera ese el caso, la cantidad acumulada cerraría con 20.800. Como eso no me está diciendo el caso, nosotros asumimos lo que por lo general se da. Que el inversionista ya, a sabiendas, ofertó, conociendo que se pueden dar estos casos. Y ese es el riesgo que Profuturo FP ha asumido por exigir un mayor retorno, porque ellos han estado exigiendo 7,80. Si ellos querían tener la totalidad de su demanda, tranquilamente podían haber pedido menos. Si se dan cuenta, la tasa teórica ha salido 7,68, con 52 y ellos están pidiendo un poquito más. Quizás porque consideran pues que el rendimiento a exigir es un poco más, pero se están arriesgando a no adjudicarse la totalidad de bonos que ellos han pedido. Obviamente el que quiere el 100% de los bonos va a exigir menos, pues, como el caso de Particular, del BBVA SEC, de Scotia Fondo. Si se dan cuenta, todos estos de aquí han pedido menos que la tasa de cupón teórica. Y es porque ellos de verdad quieren adquirir el bono. Y la forma más simple de asegurarse que se van a adjudicar estos bonos es pedir menos de lo que el mercado está pagando. Obviamente con las expectativas de que hayan otros que pidan más y estos otros que pidan más van a determinar la tasa de corte. ¿Y cuál es la tasa de corte? La tasa de corte es la tasa que pide el último inversionista en adjudicarse los bonos. Es decir, este 7,80 que ha pedido Profuturo a AFP se le va a pagar a todos. No es que al particular se le va a pagar 7,50, al BBVA 7,55, no. 7,80 se le paga a todos. Una pregunta. Sí, ¿te escucho? ¿Puede haber un caso, ya en las últimas, antes de que se realice el corte, que haya dos empresas que ofrezcan la misma tasa? ¿Cómo se elige entre, bueno, y cantidad de bonos diferentes, ¿no? ¿Cómo eliges a quién le das cuánto o quién se queda si tienen las mismas tasas? Muy buena pregunta y estaba esperando que alguien la haga y la agradezco muchísimo. Agradezco, muy buena pregunta. Chicos, ¿qué va a pasar si en el caso de Profuturo FP no fuera el único que está pidiendo, sino imaginemos que hubiera uno más? Vamos a suponer, imaginemos que Mapfre, ¿no? Vamos a ponerlo acá de otro color, imaginemos que Mapfre también pidió 7,80. ¿Ok? Pongámonos en ese supuesto. ¿Ok? Si Mapfre hubiese pedido 7,80, ¿a quién elegimos, chicos? ¿A Profuturo FP o a Mapfre? ¿Cómo saber? ¿Saben cómo podemos llegar a saber eso? En las condiciones iniciales de la subasta. Ese es un dato que también se da en las condiciones iniciales de la subasta. Por lo general, cuando se manda el panfleto de cómo se va a realizar la subasta, en qué día, a qué hora, de qué forma, hay un apartado donde indica todas las condiciones. Una de las condiciones es qué va a pasar
si el último que se adjudica se le va a dar los bonos que ha pedido o se le va a dar los que quedan. Otra de las condiciones es qué pasa en caso de empate. ¿Qué sucede en caso de empate? Chicos, si se han dado cuenta, el empate que ha habido en FP Horizonte con Credifondo no importaba porque a los dos se les iba a pagar, se les iba a dar los bonos que ellos pedían. Pero en el caso que plantea su compañera, ¿qué va a pasar con Profuturo y Macfre si los dos están pidiendo lo mismo? ¿Cómo sabemos cuánto darle a cada quien? Aquí hay dos opciones. En realidad podrían haber quizás un poco más. Diría que hasta una tercera. Vamos con una de esas opciones. Podría ser que dentro de las condiciones se establezca y se diga, en caso de empate, se va a preferir al inversionista que entregó su oferta primero, es decir, por orden de llegada. Si fuera el caso, por orden de llegada, quedaría Profuturo. Si la condición fuera esa. Podría ser que no se establezca esa condición y se establezca otra, y la otra condición que se establece podría decir lo siguiente. En caso de empate, los bonos restantes se dividen entre los inversionistas que resultaron empatados. Es decir, podría ser que a estos dos se les diera, de los 1.200 se les diera 600 a cada uno. Eso en caso la condición diga que en caso de empate se reparte entre los que están demandando. Pero podría haber algo más. Y acá viene la tercera opción que yo les digo. Podría ser que esa repartición se haga de manera proporcional. ¿Y qué quiere decir de manera proporcional? Que esos 1.200 que quedan por repartirse se repartan de acuerdo a la proporción demandada. Es decir, entre ellos dos están demandando 3.000 bonos, ¿cierto? Y por repartir hay 1.200. Entonces, ya no se va a repartir 600-600, porque esa no es la condición. La condición es que se reparte de manera proporcional. ¿Y cuál sería de manera proporcional? De manera proporcional sería decir, ok, él está pidiendo 2/3 ¿de cuánto? De 1.200. Y él está pidiendo 1/3 de 1.200. Si fuera proporcional, de acuerdo a la demanda que han hecho cada uno, Profuturo se adjudicaría 800 y Macfre Seguro 400. Si fuera de manera igual, es decir, se divide en dos, este recibiría 600 y este 600. ¿Ok, chicos? Entonces va a depender, y agradezco mucho la pregunta que ha realizado su compañera, va a depender mucho de lo que pidan las condiciones del caso. Si en la práctica calificada no les indican qué sucede en caso de empate, ustedes pueden tomar el supuesto que consideren, porque se les va a considerar cualquiera de los supuestos que ustedes puedan tomar. Pero obviamente tienen que ser supuestos pues lógicos y pensados. Yo, como les sugerí a algunos en su examen parcial y en su PC2, cuando pedían, Carlos, el texto no me dice, o a los profesores, ¿no? Mi respuesta siempre era, ok, si el texto no te dice claramente cómo se amortiza algo, bueno, utiliza la opción más simple. En ese caso, la opción más simple podría ser un bullet, porque me permite calcular mis intereses todos iguales hasta el final. Si lo quieres complicar, lo pones de manera constante y tendrías que estar calculando intereses a cada rato. Entonces, yo lo que les digo es, si el texto no es claro y no les dice cómo, asuman lo más sencillo. En lo más sencillo podría ser, ok, si hay en caso de empate, se hace a través del orden o se hace dividiendo mitad y mitad lo que hay. Si se dan cuenta, la respuesta no va a cambiar, la tasa de corte va a seguir siendo la misma. Entonces, si es algo que no va a impactar en mis resultados financieros, no debiera causarme mayor problema. Tomo el supuesto que tengo que tomar, el más simple que sea posible, porque en realidad me están evaluando, y si me están evaluando, yo lo que quiero es, de alguna manera, revisar mis cálculos antes de enviar mi respuesta final. Entonces me voy a lo más sencillo, no complico más la prueba de lo que ya está. ¿Ok, chicos? ¿Quedó clara la respuesta a la consulta que realizaron sobre este tema, chicos?
Sí. Perfecto. Muy buena pregunta, por cierto. Agradezco todo ese tipo de preguntas porque me ayudan a profundizar en algo. Es mejor si ustedes me lo preguntan y yo se lo respondo a que yo esté simplemente hablando. Agradezco mucho, muy bien porque inicio esa pregunta. Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro aquí es que cuando ya definimos la tasa de corte, ese 7.8 se le va a pagar a todos. ¿Ok, chicos? Se le va a pagar a todos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia de cuánto es la diferencia entre la tasa de corte y la tasa cupón teórico. Si se han dado cuenta, la diferencia entre estos de aquí es de 0.11%. Esto de acá se traduce como 11 puntos básicos. Pregunta, ¿se han coludido los inversionistas? No, acá no tiene sentido interpretar que se han coludido porque la diferencia es mínima. Si la diferencia hubiese sido de 100, de 200, de 300 puntos básicos, obviamente ahí hay una colusión, ¿no? Entonces, la empresa puede estar tranquila de que la subasta se realizó con las condiciones legales y óptimas que requieren este tipo de casos, dada que la diferencia es minúscula entre la tasa cupón. Entonces, nuevamente, si nosotros queremos asociar el trabajo que hace el estructurador con el colocador, nos queda ya ahora más en claro de qué sirve calcular una tasa teórica. Obviamente, esta tasa teórica también la calcula el inversionista para saber cuánto ofertar. Es decir, ellos han sacado estos valores considerando esta tasa cupón, más o menos agregándole riesgos que ajusten a sus propuestas, o capaz anticipándose y diciendo, ok, me parece muy elevado lo que pide el mercado, yo tengo las expectativas de que esta ETI que está en 1, probablemente después se convierta en una ETI que se parezca más a la ETI 3 que he puesto de ejemplo. Entonces, si el mercado va a bajar sus tasas de interés, a mí me conviene este producto porque estaría pagando una buena tasa. Entonces, son expectativas que manejan los inversionistas. Recuerden que los inversionistas se manejan por expectativas, ¿no? Y recuerden lo siguiente también, todo este cálculo que estamos haciendo acá se hace en el mercado primario, ¿no? Recuerden que el mercado de valores tiene el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario se hacen todo este tipo de emisiones, se hacen todo este tipo de cálculos. Es ahí donde se calculan las tasas cupones teóricas, los precios de colocación teóricos, es ahí donde se realizan este tipo de subastas. Eso es en el mercado primario. En el mercado secundario es donde se negocian estos instrumentos. Una vez que ya el inversionista compró este bono, en bolsa de valores lo negocia y se lo vende a otro inversionista, eso ya es mercado secundario. Lo que estamos viendo ahorita acá es mercado primario. Y chicos, esto ya lo hemos visto en la práctica dirigida anterior. Tenemos cuánto es el costo de la emisión, ¿no? El total de la emisión, el valor unitario del bono, tenemos cuánto se le paga al estructurador, cuánto se le paga al colocador, cuánto se le paga al representante de obligacionistas, a las clasificadoras de riesgo y los aranceles. Chicos, vean, normalmente al colocador se le paga en porcentajes. ¿Por qué en porcentajes? Porque obviamente en la colocación se podrían establecer condiciones que hagan que esos 20 millones que se emitieron puedan ser más. Porque si la subasta es exitosa, ¿por qué parar? Obviamente la empresa tiene que tener un backup para saber en qué utilizar ese dinero adicional, porque de nada sirve endeudarnos y financiarnos con dinero que no vamos a utilizar. Entonces es muy importante ese aspecto, chicos, ¿eh? Por eso es que normalmente al colocador se le paga en porcentajes, ¿no? Lo mismo y algo muy parecido ocurre con el estructurador. Al estructurador obviamente no se le paga en porcentajes porque su labor de él no es ofertar el producto, su labor de él es realizar un servicio específico. Entonces, por ese servicio él cobra un monto fijo. Normalmente el colocador cobra 100 porcentajes, ¿por qué? Porque de acuerdo al servicio que él pueda realizar o de acuerdo a cómo promociona esto, y la subasta puede ser más exitosa en unos casos que en otros. Por eso es que cobra de esa manera. Y aquí lo que tenemos son garantías sobre el saldo, ¿no? Perdón, sobre el cupón de intereses y garantías sobre el saldo no amortizado.
chicos, tal y como hemos visto en la práctica dirigida pasada. En este tema no me voy a centrar mucho porque ya lo hemos hecho, ¿no? Ya saben que los gastos del colocador y el estructurador se dan en el periodo cero, el representante obligacionista se da de manera periódica, las clasificadoras se dan al inicio y se van dando también de manera recurrente, y los aranceles también, ¿no? Se pagan de manera recurrente. Recuerden que con el clasificador la renovación de estas evaluaciones se hace a inicios de cada año, por ende, a inicios del segundo año podemos interpretarlo como fines del primero, y así sucesivamente. Entonces, con esto cerramos la resolución de la práctica dirigida, ¿no? Espero que les haya ayudado un poquito más a adentrarnos a este tema teórico. Este tema de cálculo, en realidad lo pesado para calcular es esto de aquí. Esto de aquí es lo pesado, ¿no? Porque tienen que estar con la calculadora, tienen que estar con, incluso ahora cuando den su práctica calificada, si les viene esto, van a tener que hacerlo utilizando el Excel, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? Hay una forma rápida de hacerlo con el buscar objetivo, pero hay que tener mucho cuidado porque si no saben utilizar esa herramienta, no, yo les sugeriría mejor hagan esto. ¿Por qué? Si ustedes, chicos, plantean bien esto de aquí, si por acá hay un error pues de suma o eso, la penalización que van a tener en su práctica va a ser prácticamente nula, porque por sumas, por resta no bajamos puntos nosotros, ¿no? Pero si vemos que acá hay un error en el planteamiento, ahí sí vamos a ir con fuerza. Por eso entiendan bien cómo plantear esto. ¿Ok, chicos? Y vamos a ingresar a las 5:40, ¿ya? Y esto ya a modo como si fuera una asesoría o algo, vamos a ingresar a las 5:40, los que consideren, para poder resolver la práctica calificada del 2017-2. Es una práctica calificada que hice yo, ¿no? Y normalmente en esos tiempos, como eran obviamente presenciales, el nivel de exigencia era muy fuerte, y esta práctica calificada, si bien los cálculos son sencillos, poder entenderla e interpretarla tomaba ahí un poquito de tiempo. Entonces, yo sugeriría, si por ahí no ha quedado del todo claro algunos conceptos, entren para la práctica, para las 5:40, donde vamos a resolver esta práctica calificada pasada y responder también sus preguntas previas que tengan sobre la dirigida pasada o sobre esta modo de asesoría y preparación para su práctica calificada del próximo sábado. Entonces, chicos, los espero 5:40, y de paso también damos para que pueda grabarse este video y no me ocurra lo de la semana pasada. Entonces, los espero 5:40, chicos.